Y acá ciertamente hay digamos, porcentajes de ruralidad, es decir, la cantidad de población que vive en las zonas rurales en algunas regiones de la mancomunidad es bastante alta, ¿no? En el caso específico de Huancayo Inca tenemos 75%. Evidentemente eso no es una buena señal porque, como sabemos, pues el capitalismo y el mercado en particular se desarrolla en las ciudades, no en las zonas rurales, y eso ciertamente es una desventaja de esa región. Ok, bueno, entonces ahora miremos un poquito la economía propiamente de las regiones, ¿no? Un poco aquí está, esto es la mancomunidad como un todo. La minería y los hidrocarburos representan más del 30% de la región. Ahí, claro, está metido pues, un poco la minería que hay en Cusco, el gas que hay en Cusco, ¿no? Y bueno, la minería que hay en Ica también, con la minería de hierro que hay en Ica, la manufactura, un 9%, el sector agropecuario, que es particularmente importante, aquí 10% de toda la mancomunidad, que explica en buena medida Ica, ¿no? Y la parte de otros servicios que también representa 30%, ciertamente por debajo de lo que, por ejemplo, representa en el país. En el país los servicios, esta parte del servicio representa más o menos un 45% en este momento. Pero hay una cosa que es importante, ¿no? La mancomunidad ha tenido un desempeño, o sea, un crecimiento que ha estado por encima del crecimiento del país, ¿no? Mientras que la mancomunidad ha crecido 4.7%, el país lo ha hecho en 3.7% en este periodo 2007-2024. Evidentemente ahí se han metido momentos como la pandemia, que evidentemente golpearon al país. Y fíjense, ¿no? Y acá hay algunos hechos importantes, ¿no? El boom cifra en Cusco, que evidentemente apunta a hacer crecer esta región, el boom agroexportador de Ica, el inicio de la Bahamas, Mocho e Inmaculada. Sin duda, ciertamente también hay cosas negativas, por lo menos en el sur, que también complicaron un poco la zona, pero en general, fíjense ustedes que en el año 2007 más o menos, el PBI per cápita, que es el indicador clásico para ver estas cosas, representaba el 66% del PBI per cápita del Perú. Hoy día ya representa 83%, justamente por ese buen desempeño de la región, de la mancomunidad en ese periodo. Acá hay algunos datos de PBI per cápita, o de derecha, PBI per cápita, y quizás aquí el que más destaca es Apurímac, ¿no? Que ha pasado de representar, fíjense, en 2007 37% del PBI nacional a representar el 98% del PBI per cápita nacional. Ese es un logro pues tremendo que hay que destacar, y eso tiene un nombre específico que es la Bahamas, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante algo de eso. Y estos son los datos que a mí, viendo estos números en detalle, me han sorprendido un poco, ¿no? Fíjense, la pobreza en el año 2024, cuando se comienza a medir como se mide hasta ahora, ha pasado de 59% a 20% en 2019 y a 28% en 2024. Claro, ha habido una subida de la pobreza porque evidentemente hemos tenido dos cosas, ¿no? Hemos tenido tanto pandemia, ¿no? Que todos nos acordaremos, y también un fenómeno inflacionario muy largo que ha complicado la vida de las personas. Entonces, en el Perú hemos tenido esto. ¿Quién explica básicamente subir la pobreza nacional? Que es Lima. Lima es la que ha tenido un saldo de pobreza muy importante. Pero la mancomunidad no. La mancomunidad ha seguido con una reducción de pobreza ciertamente más suave, porque es muy difícil bajar el último, el daño de la pobreza, es muy difícil, pero ha caído. Inclusive si vemos la pobreza por NBI, estas son necesidades básicas insatisfechas, que más o menos deben ser medidas como aquellas pues, familias que viven en casas inadecuadas, que viven sin servicios básicos, ¿no? Inclusive esa pobreza también ha caído y se ha mantenido ahí abajo. O sea, también se ha sido exitoso en temas de pobreza estructural. Y para terminar, eso es el IDH, que es un componente un poco más, con más variables, que solamente las variables económicas. Acá también se ve de salud, se ve de educación. Y aquí se ven las regiones que son más exitosas en cuanto al IDH. Se ve claramente que la parte de Ica tiene los mejores logros y la parte de Junín pegada más bien a Lima, ¿no? Eso se ve ahí en el gráfico. Bueno,
como decía, ya separada por regiones, todas las regiones que componen la mancomunidad que están marcadas aquí en verde tienen niveles de pobreza por debajo de su nivel pre-pandemia. Eso es un éxito. El único que no ha logrado hacer es Ica, pero porque Ica ya tiene una tasa de pobreza bastante baja, ciertamente. Eso es importante. Y de hecho, fíjense el gráfico, Ica tiene la pobreza más baja del país, ¿no? Es impresionante. Bueno, entonces, ahora pasemos un poco a ver las transferencias que ha habido por recursos, ¿no? Que ha recibido la mancomunidad. La mancomunidad como un todo, un poco menos de 5.000 millones de soles en el año 2024, ¿no? Recibe, como dice el título, 41% de estas transferencias, es decir, lo que de la parte, digamos, que pagan con el costo de la renta las mineras o las empresas que explotan el gas, parte de ese costo de la renta va como transferencias a la mancomunidad. Evidentemente Cusco es el que más recibe porque, digamos, Cusco produce todo el gas básicamente que consumimos, Ica también, un poco por la minería, y bueno, se va viendo un número más bajo dependiendo del nivel de actividad de esa zona. Pero lo que no nos alegra tanto es la ejecución. Fíjense, ¿no? Acá está un poco las transferencias que se hacen, ¿no? Está muy vinculado al presupuesto de inversión que tienen las regiones, pero solamente en el caso de Ica hay una ejecución bastante alta por encima del 90%. Abajo vemos números un poco, inclusive con máximo 75%, que ese es un reto que tiene la región importante que hay que corregir. Bueno, entonces, termino esta parte simplemente diciendo que la mancomunidad en general tiene indicadores muy interesantes, en el caso de Ica en particular, inclusive en el caso de la tasa de pobreza, porque está muy por debajo de lo que tiene el país, mientras el país está con 28% de pobreza y está con 6%, es increíble. Ese dato es importante y en general la mancomunidad está con 20%, ¿no? Eso es un dato importante. Ahora veamos simplemente algún detalle de cómo le ha ido a algunas regiones en particular, ¿no? Apurímac representa el 2% del PIB nacional, pobre, es lo más importante, y sin duda, fíjense ustedes acá, ¿no? A veces uno cuando va a verificar si su gráfico no tiene un error, dice, hace un gráfico para ver si no le da un salto raro a la serie, ¿no? Pero esto no es un salto raro, esto es un salto real. Apurímac tuvo un cambio, lo que los economistas llamamos un cambio estructural en su economía cuando entró en las Bambas. Y claro, uno puede decir, claro, la minería no genera empleo, etcétera, pero en realidad cambia la situación, porque además jala otros sectores en la economía y mejora el nivel de vida en general de la población. Entonces aquí, esta subida acá, que ya ni siquiera se puede poner número, porque es un crecimiento brutal, cambió la situación de esa región y la pasó a ser una de las regiones con productoras de cobre con una tasa de crecimiento bastante encima del promedio nacional. La otra región, la que sigue en términos digamos, alfabéticos. Bueno, Cusco, con 4% del PIB nacional, producción de cobre y casi toda la producción de gas en el país, ¿no? Esta región ha crecido también por encima del promedio nacional con 4.6% cuando el 3.7% del país en ese periodo 2007-2024, ¿no? Acá vemos algunos hitos, ¿no? El boom de cabecera, el inicio de la operación Antapacay y ciertamente también cosas negativas, ¿no? Como el tema de la conflictividad social que tuvimos en dos momentos, en verdad, del país. Acá un tema particular para hablar de Cusco, ¿no? Sin duda, digamos, hay noticias buenas, porque si bien hemos tenido pues, hechos, digamos, difíciles de ver, con el tema pues, de que hemos tenido problemas en Machu Picchu para meter boletos, etc. Ya el número de turistas extranjeros que están entrando a Machu Picchu ya se han recuperado, fíjense ustedes, tanto los internacionales como los nacionales, ya se han recuperado y esa es una excelente noticia, ¿no? Los arribos de vuelos también al aeropuerto de Las Pasteles de Cusco también se han recuperado y nuevamente, como digo, esa es una excelente noticia.
Bueno, Huancavelica es una región bastante pequeña, 0.7% del PBI apenas. Ciertamente esta región, no le digo también, esta sí ha crecido un poco por debajo del país, ¿no? Y acá hay retos simplemente que asumir. Ahora, tampoco hay grandes proyectos en esta región, que lo vamos a ver más adelante también, y eso, digamos, está detrás de este bajo crecimiento. Bueno, la región Inca, como digo, bueno, acá tienes, nos acordaremos seguramente todos del terremoto del año 2007, impulso para la reconstrucción, luego el boom agroexportador muy fuerte, o digamos, el boom que se hace más claro, un desempeño bastante por encima, e inclusive algunos proyectos que han entrado como mina justa, que es importante, ¿no? De hecho, la región destaca porque tiene el 100% de la producción de hierro del país, pero también el 42% de la producción de uva, ¿no? Es decir, que justo ahora ha salido un artículo en la BBC de Londres destacando el hecho de que Perú ha transformado pues, un desierto árido en un lugar de alta producción, ¿no? Y acá hay un detalle más importante, ¿no? Fíjense cómo ha crecido esto de manera increíble, el boom de la